Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Lisset Suárez Suárez. El día de hoy hablaremos del capítulo 7 del libro de análisis financiero, Enfoque Integral. El capítulo 7 trata de los estados financieros. Explicaremos qué son los análisis financieros y podríamos definir como análisis financiero son las herramientas y formas de análisis que se aplican a los reportes de análisis financieros, que tienen como principal objetivo facilitar la toma de decisiones en función de las metas. ¿Para qué nos puede servir el análisis financiero? Entonces, obtener una idea, lo primero nos sirve para obtener una idea acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos que tenemos actualmente. El segundo podría brindar una predicción de la situación financiera futura de la empresa y el tercero sirve para medir el desempeño de la administración. Esto sería digámoslo como una evaluación de salud financiera de una entidad económica. Bueno, entonces aquí, ¿de qué manera realizamos un análisis financiero? Entonces, lo primero que debemos realizar es, se debe determinar los aspectos financieros más importantes. En segundo lugar, debemos elegir las herramientas y técnicas de análisis financiero. En tercer lugar, debemos allegarse de las referencias apropiadas para realizar las comparaciones apropiadas. Y en cuarto, realizar un diagnóstico financiero en base a los tres puntos anteriores. Bueno, aquí empezaremos explicando cada uno de los puntos mencionados anteriormente. Sobre el punto número uno, vamos a determinar los aspectos financieros importantes. ¿Cómo se determinan estos aspectos o a través de qué? Se valoran estos aspectos. Lo primero es a través de la solvencia, en donde las organizaciones de carácter se caracterizan por cumplir con obligaciones financieras en los tiempos establecidos sin sobrepasar las fechas. Luego de esto tenemos la estabilidad, que en este aspecto nos dice que son las empresas que se mantienen en condiciones financieras estables. Mm, Luego tenemos la productividad como un aspecto importante, en donde las empresas, en donde las empresas, por lo que se establece este punto, es que las empresas son eficientes como tal en el uso de sus recursos. Luego de esto tenemos la rentabilidad y digamos que aquí es lo que la empresa está generando en recursos y activos. Y digamos que eso no es lo mismo es no lo mismo la generación del valor que el equilibrio, el punto de equilibrio, en donde no solo son los recursos que se generan, sino que esos recursos son superiores al costo de los recursos obtenidos. Entonces, estos son los aspectos financieros importantes que, que uno evalúa como tal en un análisis financiero. Bueno, luego de esto se utilizan cientos tipos de herramientas y técnicas de análisis financiero para poder determinar y en base a los números decidir qué tan bien o qué tan mal están las organizaciones. El primero de estas herramientas y técnicas de análisis financiero es el análisis de los porcentajes. Digamos que en los estados financieros uno ve a las personas contables que pueden ver eh, números, pero no pueden hacer aproximaciones muy reales en cuanto a qué tan bien están esos números o qué tan mal están, ni tampoco tener una comparación muy certera de estos crecimientos. Entonces, lo primero es que hay dos tipos de análisis de porcentaje. El primero es el análisis horizontal, el análisis vertical, en donde todos los rublos de un periodo se comparan o se establecen con respecto a los parámetros de otros. Y en análisis horizontal dice que comparan un mismo rublo en dos. El análisis horizontal dice que se compara un mismo rublo en dos periodos distintos. Entonces, vamos a hablar de un poquito del análisis vertical.
¿Cuál es la fórmula? La fórmula es, tenemos el costo que les interesa saber sobre el concepto base, lo multiplicamos por 100 y aquí para efectos del video grabaremos un ejemplo. Entonces se tiene la venta de cada uno de los años y el cumplimiento que generó para las metas establecidas de este año. Entonces aquí nos hace una comparativa entre año tras año. Si no se compara con el mismo año, si se cumplió o no se cumplió sobre el concepto base y lo que costó. Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, en cuanto a los gastos de venta del 2014, tuvimos 5.9% y en el 2015, pese a que se hizo menos porcentaje, se hizo menos de porcentaje, aún menor, 7.7, ese es el análisis, ese como tal es el análisis vertical. Bueno, ¿qué pasa con el análisis horizontal? La fórmula dice que el concepto que nos interesa actualmente es sobre el mismo concepto del año anterior. 1% aquí comparamos lo mismo del año contra año. Entonces aquí en la final lo que tengo es una diferencia y esa diferencia la recomendamos porcentaje. Entonces lo que eso nos indica, si tomamos el ejemplo en términos de impuestos, en impuestos se genera 357 impuestos en cualquier moneda en el 2014 y en el 2015 se generaron 311. Quiere decir que hay una reducción de año contra año en los impuestos de un 12.9%. Y así con con cada una de las métricas con cada una de las métricas. Entonces, estos son los análisis de porcentajes, nos determinan en base un porcentaje, qué tan bueno, qué tan malo está, porque si nos basamos solo en los números, nunca podemos saber si este número refleja un crecimiento, un decrecimiento, si en las comparativas es igual al otro o no. Bueno, pues luego de esto la segunda herramienta que se utiliza para análisis financiero tiene que ver con las razones financieras y este método consiste en determinar las relaciones existentes entre los rublos de los estados financieros, mm, para que mediante una correcta interpretación se pueda obtener una información acerca del desempeño histórico de la empresa y su postura financiera en un futuro cercano. ¿Qué encontramos acá? Lo primero es que hay varios indicadores y varias razones financieras. En el primer indicador está la solvencia y el tipo de razón que se usa para sustentar este indicador es el apalancamiento y la cobertura. ¿Qué tipo de razones financieras encontramos aquí? Primero, si la empresa debe, si la empresa debe, si la empresa tiene deuda, capital o devenga activos totales y qué tanto está cubierto lo que hoy financia la compañía, qué tanto, digamos, qué tanto está cuidando los intereses de flujo de la deuda, qué tanta cobertura tiene. El segundo indicador como razón financiera es la liquidez. El segundo grupo en este tipo de razón tenemos esta capital de trabajo y en el de las razones financieras y ya vamos a abordar un poco más a profundidad. Tiene que ver con la prueba de liquidez, qué tanto o qué tanto puede responder la compañía hacia una acción en corto plazo, hacia una acción en corto plazo, si decide liquidar. Bueno, en esta encontramos, en el indicador tenemos la eficiencia operativa, en donde encontramos la actividad operativa a corto plazo y encontramos la actividad de inversión en largo plazo.
También encontramos la rentabilidad, que es el retorno sobre ingreso y el retorno sobre la inversión. Entonces, en este cuadro pues tenemos un poquito más específico todo. Bueno, entonces, finalmente, la última herramienta para el análisis que vamos a ver en este video es el análisis de la liquidez. Y esto lo que busca es informar acerca de la capacidad de pago en corto plazo que tiene una organización. Entonces, ¿qué pasaría si a corto plazo la compañía decide liquidar? Tenemos tres aspectos que nos ayuden o tres razones financieras que nos ayudan a determinar esto, que son el capital de trabajo neto, la razón circulante y la prueba ácida.